Buenas tardes, mi nombre es Julio. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video voy a explicar el área entre funciones y voy a dar un ejemplo de aplicación y voy a explicar los métodos para calcular el volumen. Este es un ejemplo de aplicación de área entre funciones. El área entre funciones se refiere al área delimitada por dos funciones, como lo podemos ver en esta imagen, y por un intervalo que va de A a B. Las funciones son continuas y la función f es mayor a la función g. Para calcular el área entre funciones nos podemos apoyar en el concepto de suma de Riemann, que lo podemos ver expresado en esta fórmula y que equivale a esta integral definida. En este ejemplo de aplicación podemos ver la función f y la función g, que se aplica a la integral definida y que en el proceso se utiliza una propiedad básica de la integral, así como el teorema fundamental del cálculo, para tener el resultado de nuestra área entre funciones, que en este caso es 17 sextos. Métodos para calcular el volumen. El concepto de volumen se refiere al espacio encerrado entre varias superficies. En sólidos irregulares la manera de calcular el volumen es multiplicando el área de la base por su altura. En sólidos irregulares se utiliza el concepto de suma de Riemann. Se rellena el sólido irregular de cilindros. La suma de los volúmenes de esos cilindros va a ser el volumen de nuestro sólido irregular. Otra manera de calcular el volumen de un sólido irregular es rebanándolo en miles de rebanadas. Calcular el volumen de cada rebanada. La suma de todos esos volúmenes de cada rebanada va a ser el volumen de nuestro sólido irregular. La manera matemática de expresar esto la podemos ver aquí abajo con esta fórmula. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniel Cortés, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Yo les daré la introducción al tema de sólidos de revolución. Sólidos de revolución. Cuando una región plana se hace girar en torno a una recta, el sólido restante es un sólido de revolución y la recta recibe el nombre de eje de revolución o eje de giro. La fórmula que se utiliza para calcular el volumen de un sólido de revolución es: volumen es igual a la integral del intervalo a al b del área de la función de x por el diferencial de x. Para esto se tiene que hallar el área de la sección transversal del área de x. Si la sección transversal es un disco sólido, primero se busca el radio del disco en términos de x o y según sea el eje de giro, así que el área es igual a pi por radio al cuadrado. El radio se interpreta como la función que define el radio, por lo tanto, el área se interpreta de la siguiente manera: a es igual a pi por función de x al cuadrado. Sustituyendo esta fórmula se tiene que el volumen es igual a pi por la integral de a b de la función de x al cuadrado por el diferencial de x. Cuando la sección transversal forma un anillo o arandela, se necesita saber el radio interior y el radio exterior respecto al eje de revolución. Para calcular el área de la arandela se resta el área exterior menos el área interior del disco. Esto se traduce como área va a ser igual a pi por radio exterior al cuadrado menos pi por radio interior al cuadrado. Sustituyendo esto en la fórmula para calcular el volumen, se tiene entonces que volumen va a ser igual a pi por la integral de a b de la función de x al cuadrado menos la función de g x al cuadrado. Esto multiplicado por su diferencial de x, donde f de x al cuadrado y menos g de x al cuadrado representan la diferencia de regiones acotadas por el radio exterior, que es f de x, y el radio inferior, que es g de x. Veamos con un ejemplo rápido. Calcular el volumen del sólido al girar la región acotada por las gráficas de y es igual a la raíz cuadrada de x y de y es igual a x al cuadrado alrededor del eje de x. Se identifica el área acotada y se define que los límites son 0 y 1, donde f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x, que es el radio exterior, y g de x es igual a x al cuadrado, que es el radio interior. Ocupamos la fórmula para calcular el volumen y se sustituyen los valores. Entonces se tiene que el volumen va a ser igual a pi por la integral de 0 hasta 1 de raíz cuadrada de x al cuadrado menos x cuadrada al cuadrado por el diferencial de x. Esto va a ser igual a pi por la integral de 0 hasta 1 de x menos x a la cuarta por su diferencial de x. Esto a su vez va a ser igual a pi por x al cuadrado sobre 2 menos x quinta sobre 5. Esto se evalúa en los límites de 0 y 1 y se tiene que el resultado final es 3pi sobre 10. Teorema del valor medio, teorema de los incrementos de los finitos, teorema de Bonnet-Lagrange. Es una de las propiedades de las funciones derivables de un intervalo.
Se usa para demostrar otros teoremas. En esencia, el teorema dice que cualquier función f continua en el intervalo entre a y b y derivable entre el intervalo abierto a y b, entonces existe un punto C en el intervalo entre a y b abierto, tal que la tangente a la curva en C es paralela a la recta secante que une los puntos f de b y a, f de a. F de C es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Tenemos aquí nuestro punto A y nuestro punto B. Tenemos nuestra f de A y tenemos nuestra f de B dentro de la curva. Tenemos nuestro punto f de C, que está dentro de los límites de aquí. Y aquí tenemos, en teoría, una tangente que es paralela a esta otra de aquí, que estaría entre f de A y f de B. Para esto tengo aquí un ejemplo de una integral. Aplicando esta función de aquí, de la integral definida de entre a y b, f de x es igual a f de c por b menos a. Aquí tengo yo un ejemplo de la integral definida de entre menos 1 y 1 de 3x al cuadrado más 2x de x es igual a f de c, y aquí sustituimos los valores, es 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado, da igual a 2 menos 0, sería igual a f de c por 2. Entonces esto nos queda sustituyendo 2 es igual a f de c por 2. Sustituimos f de c, quedaría 2 entre 2 es igual a 1. Entonces f de c es igual a 1. Bien, sustituyendo los valores de f de x, que son 3c al cuadrado más 12, y f de c es igual a 1, entonces ponemos esto de aquí, 3c al cuadrado más 12 es igual a 1. 3c al cuadrado más 12 menos 1 es igual a 0. Utilizamos nuestra regla que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, que es igual a x cuadrado más bx más c es igual a 0. Sustituimos los valores menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 1 sobre 2 por 3 es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16 sobre 6. Entonces nos da los valores c1 y c2. c1 sería igual a menos 2 más 4 sobre 6 es igual a 2 sobre 6 es igual a 1 tercio. Y c2 sería igual a menos 2 menos 4 sobre 6 es igual a menos 6 sobre 6 y es igual a menos 1. Estos dos valores que tenemos aquí nos quedarían dentro de nuestra gráfica que habíamos utilizado aquí, y entonces con esto se comprueba el teorema del punto medio, donde existe c dentro de los intervalos a y b.